Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9. Vamos a estar versículo 30, Romanos 9:30, y siguiendo todos los versículos hasta el final del capítulo 10. Entonces vamos a estar viendo el final del 9 y todo el capítulo 10. Vamos a orar que el Señor sea bendiciendo ese tiempo. Primero, vamos a leer la palabra. Luego oramos que el Señor bendiga ese tiempo. Amén. Romanos 9:30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo. Cuando habla de Sión, hace una referencia a Jerusalén. Y roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo.
Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento lo provocaré a ira. Isaías, muy osado, dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te suplico que seas tú ayudándonos a comprender tu palabra y produciendo fruto espiritual en nuestras vidas. Que nos alimentemos de este gran capítulo y que los que no son salvos y aún no han rendido su vida a ti completamente, el día de hoy crean en ti, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan tus discípulos. Pero para aquellos, Señor, que hemos creído en ti, ayúdanos a celebrar el evangelio de la gracia que es por fe en Cristo y a renovar una pasión por predicar este evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula Dos maneras de enfrentar la eternidad. Pablo, en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, está lidiando con un problema ante él: la perdición de los judíos, sus compatriotas. Por supuesto, debemos entender, esto no es todos los judíos, porque Pablo mismo es judío. Todos los discípulos de Jesús, los 12, eran judíos. Los 3,000 que se convirtieron en la predicación de Pedro eran judíos. La primera iglesia que comenzó no fue la iglesia de Roma. La primera iglesia fue la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando estamos hablando de la perdición de los judíos, no estamos hablando de la perdición de todos los judíos, sino de una gran cantidad de judíos que rechazaron el evangelio. Y hasta el día de hoy, por supuesto, rechazan el evangelio. Pablo está lidiando con una problemática fuerte aquí. Para él, pero también te concierne a ti. Porque es difícil a veces ver cómo esto es relevante para mi vida si está hablando de los judíos. Porque esa es la problemática. Pablo ha venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el 8 que Dios salva y que cuando Él salva no hay nadie que pueda vencerlo. Y que cuando Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede condenarnos, nadie puede juzgarnos cuando el juez nos ha justificado. La salvación le pertenece al Señor y su gracia es imparable en sus propósitos. Ante esta celebración de la salvación que hay en Cristo, Pablo entonces se enfrenta a este desafío de ¿qué pasó con los judíos? Esto es importante para ti porque debes responder ¿qué tipo de Dios tienes tú? ¿Tienes un Dios que cumple sus promesas? ¿Tienes un Dios que es fiel? ¿Tienes un Dios que puede salvar? ¿O un Dios que prometió salvar a los judíos, pero no lo hizo? Un Dios que quizá quiso salvar a los judíos, pero no le alcanzó la fuerza, el poder, la gracia. O su fidelidad, un Dios que simplemente se enojó y dijo, ¿sabes qué? Ya abandono mi plan y ya no voy a estar con este pueblo. Voy a buscarme otro.
¿Qué tipo de Dios tienes tú? Ante esta problemática, Pablo presenta varias respuestas. Y en la semana pasada ya vimos una de esas respuestas. Capítulo 9. Capítulo complejo. Todos estos capítulos son complejos. Donde Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. No es que Dios prometió salvar a Israel y no lo salvó. Es que ustedes no entienden que no todo Israel es el verdadero Israel, dice Pablo. Que no todos los hijos de Abraham son el Israel de Dios. Y él empieza a dar ejemplos de esto, ¿se acuerdan? Ismael fue hijo de Abraham. Sin embargo, Isaac fue el hijo de la promesa. Y para que nadie dijera, bueno, es porque tuvo ese hijo con otra mujer y no con Sara, da el ejemplo entonces de Isaac, que tuvo mellizos con la misma mujer en el mismo tiempo, y aún así Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pablo está diciendo, Israel se conforma por aquellos que Dios ha elegido en Cristo, porque en última instancia Jesús es la simiente de Abraham, el verdadero Israel, y todos los que están en él, de toda tribu, lengua y nación, vienen a ser hijos de Abraham por la fe, vienen a ser bendecidos como parte del pueblo de Dios. Y se cumple la promesa antigua que Dios le hace a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, en tu simiente, en Cristo. Todo esto es bastante complejo. Pero por supuesto, lo que él está diciendo es la elección soberana de Dios, la gracia soberana de Dios, cuando vemos desde la eternidad, desde la perspectiva divina, ha tenido en sus planes lo que ha sucedido ahorita. Sin embargo, capítulo 10 comienza a ponernos la respuesta en otra perspectiva. Y la perspectiva a la que nos enfrenta es la humana. Es decir, no solo desde la perspectiva de Dios, en la elección eterna de Dios. Pablo dice, no, es que esa no es la única razón por la que el pueblo está perdido. Más bien, la razón principal es porque ellos rechazaron a Cristo y al Evangelio. Ellos fueron los que lo rechazaron. Y Pablo quiere hacer ese gran énfasis. Y al hacer este énfasis, Pablo contrasta dos reacciones. La reacción de los que creyeron, mayormente los paganos, gentiles, que no buscaban a Dios, pero que cuando se les ofreció gratuitamente el evangelio de la gracia y la justicia de Dios por fe, dijeron, claro que sí, yo lo tomo. Lo contrasta con la reacción de los judíos, que prefirieron, rechazando la justicia de Dios, prefirieron su propia justicia. Este contraste es lo que nos va a ayudar a entender todo este capítulo que es tan complejo. Y por eso el título refleja un resumen de este capítulo. Pablo reflexiona y contrasta dos maneras de enfrentar la invitación del evangelio de la gracia, las buenas nuevas de salvación y el destino eterno de cada uno en perdición y salvación. Muchas personas tratan de enfrentar esta situación de qué va a pasar conmigo ante Dios de maneras equivocadas. Algunos se van a rituales o a terapias o a religiones o a generosidad o a intelectualismo, arte, filosofía, meditaciones, buscar
construir tu familia perfecta, buscar promesas quizá de que no voy a pecar más, todas estas cosas para limpiar sus pecados y pintarse justos. Y los judíos tuvieron precisamente este error del que Pablo habla, al aferrarse a la ley de Moisés cuando se le ofreció a Cristo, a quien la ley de Moisés estaba llevándolos. Pablo había explicado esto anteriormente cuando decía en Gálatas que la ley es como un ayo, es decir, un guía, un maestro, un tutor que los lleva a Cristo. Y cuando los lleva a Cristo, los judíos dicen, no gracias, me quedo con el tutor. Poniendo otro ejemplo, es como que una persona, un asistente, esté encargado de preparar a la novia para su boda. Ya después de todos los arreglos y de todas las complicaciones de prepararlo para su boda, el día de su boda la novia diga, no me voy con el novio, me voy con el asistente. El propósito del asistente era llevarlo al novio. Y la novia debió dejarlo para ir al novio. Pero la reacción que tuvo Israel ahí, o muchos judíos, no fue esa. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, famosamente dice, a lo suyo vino, es decir, a Israel, a los judíos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, judíos, gentiles, de donde sea, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne. Mira, la sangre es importante acá por Abraham y por Isaac y Jacob y el ser judío. No porque nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En nuestro texto, Pablo quiere poner nuestra atención ya no tanto en la absoluta soberanía de Dios ante la condición de los judíos, sino ahora en la responsabilidad del ser humano para responder a la predicación del Evangelio que le invita a arrepentirse y creer en el Evangelio para ser salvo. Y que le expone su rebelión cuando rechazan el Evangelio y dice, es tu culpa. Porque es tu responsabilidad responder ante esta invitación abrazando a Cristo. Entonces el argumento de Pablo es que la perdición de los judíos es por culpa de los judíos. Porque ellos rechazaron al Mesías, aun cuando lo vieron de cerca. Fíjense esto, Jesucristo nació, vivió, creció, ministró, murió y resucitó y ascendió a los cielos. ¿Dónde? ¿A Nigeria? ¿Se fue a Estados Unidos? ¿A Rusia? Jesús no viajó a otros países. ¿A qué voy? Todo lo que Jesús hizo fue para el testimonio de los judíos. Ese es el punto de Pablo. Dice, ellos que lo rechazaron, en persona lo escucharon predicarles. Jesús fue a predicarles a ellos. Jesús hizo milagros para ellos. Jesús resucitó y ellos lo vieron y aún así lo rechazaron. Ese es el punto central de Pablo. Por eso son culpables. Entonces, hay una responsabilidad humana, y esta es la lección que aplica para ti, no solo para los judíos. Hay una responsabilidad humana que debe tomarse en cuenta cuando consideramos la perdición de los judíos y de cualquier otra persona.
Y especialmente esto debe impactar tu vida si aún estás indeciso en si rindes tu vida entera a Jesucristo o no. Si estás todavía indeciso, cambiante en tu mente, un día voy a la iglesia, otro no, ¿será que me vuelvo cristiano o no? ¿Será que soy un verdadero discípulo o no? ¿Será que cambia toda mi vida o no? Vamos a pensarlo. Un día voy, otro día no voy. Quizá me dio ganas hoy, quizá me sentí mejor, quizá ya no me siento tan bien. Ten cuidado y deja que el capítulo 10 de Romanos te lleve a pensar en esto. Hay una responsabilidad humana que debes tomar en serio ante la predicación de Jesús que te dice, sígueme. Y aquellos que no lo siguen de todo corazón están perdidos y es su culpa. Hoy exploraremos entonces esta responsabilidad humana en la salvación en tres contrastes que hace Pablo. Estos son los 3 puntos, 3 contrastes. Él contrasta 2 situaciones, 2 caminos y 2 lecciones finales. ¿Okay? Dos situaciones y 2 caminos, y de esos contrastes podemos ver 2 lecciones finales. Primero vemos el final del capítulo 9 del 30 al 33. Pablo se enfoca en las 2 situaciones. La situación de los gentiles que creyeron y de los judíos que no creyeron. Y él compara esta situación. Versículo 30. Dice así. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, es decir, los paganos, los que no son judíos, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Ahorita vamos a definir eso porque eso es lo más importante. Entonces, eso que no hemos definido, que se llama la justicia, que es por fe, lo alcanzaron los no judíos, los gentiles. Pero Israel, versículo 31, míralo en tu Biblia. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Quién es esta piedra de tropiezo, hermanos? Cristo. Lo primero que vemos entonces aquí es que Pablo compara la situación de los cristianos con los judíos incrédulos. Los gentiles entonces encontraron una justicia que no buscaban y que se le ofreció gratuitamente por fe. ¿Qué es esta justicia de Dios? La mejor definición que yo te puedo dar de la justicia de Dios es esta. Obtener la justicia de Dios significa obtener a Dios como nuestra justicia. Déjame decir esto otra vez. Obtener la justicia de Dios significa obtener a Dios como nuestra justicia. Es decir, la justicia de Dios no es simplemente un regalo que Él da. No es como una cosa, un objeto que Él dice, mira, aquí está, pelense, ¿no? Mira, estos los obtuvieron por fe, estos no, estos los querían obtener por obras y no pudieron. No. La justicia de Dios
es Dios mismo. Cuando nosotros somos salvos, hemos sido unidos a Cristo. Y en Cristo participamos de todo lo que Él es, de su justicia, de su perdón, de su amor, de su pureza. Debemos entender esto, que hay un estándar para ir al cielo. Perfecta pureza que puede accesar a la presencia de Dios. Si tú no tienes una perfecta pureza, no tienes acceso a la presencia de Dios y por lo tanto no vas a ir al cielo. Si tú alguna vez has pecado, has fallado de alguna manera, has tenido un pensamiento impuro, has codiciado, has mentido, has usado el nombre de Dios en vano, has prometido algo en el que has defraudado a alguien, te has enojado injustamente, no tienes una perfecta pureza. Y por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la necesidad número uno de todos los seres humanos es obtener esa perfecta pureza. Pero haciendo buenas obras, no vas a borrar las malas obras que hiciste antes. Haciendo promesas de que ya no lo hago más, no va a quitar el pecado que ya hiciste. Por lo tanto, esa perfecta pureza, aunque tú te vuelvas la persona más disciplinada, más religiosa, más seria y más devota hoy, no quita tus pecados pasados. Esa pureza perfecta, entonces, es imposible de alcanzar para cualquier ser humano. Entonces, necesitamos una justicia, una pureza perfecta que viene de afuera, no de nosotros. Y eso es lo que se ofrece en el Evangelio y se recibe por fe. Obtener la justicia de Dios es lo que se llama en Romanos justificación. Y esto se puede comparar, como ya lo he hecho muchas veces antes, como ser revestidos de Jesucristo con la perfección infinita que Él tiene. Como ser sumergido en un mar de pureza que es Jesús. Es como refugiarnos eternamente en Cristo y estar seguros ahí en Él. Es como un matrimonio en el que heredamos todas las riquezas de la justicia de Cristo y Él toma nuestros pecados, los llevó a la cruz y pagó por Él. En contraste, la justicia del hombre, en contraste con la justicia de Dios, la justicia del hombre se compara con trapos de inmundicia. Isaías dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapos de inmundicia todas nuestras obras de justicia. Todos nos marchitamos como una hoja, nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Esa justicia fue la que los judíos, entre estas dos, la justicia de Dios perfecta, la pureza perfecta, gratuitamente ofrecida en Cristo, gratis. Entre esta opción y la opción de construir tu propia justicia, que son como trapos de inmundicia, los judíos decidieron tomar este camino. Ese es el contraste de las dos situaciones. Uno alcanzó la perfecta justicia y el otro no. ¿Por qué? Porque decidió construir su propia justicia. Y yo creo que el que mejor contrasta eso es el apóstol Pablo. Siendo judío, él vivió en este camino por toda su vida. Y ya después lo desechó
para abrazar la justicia de Dios en Cristo. Y escucha con atención, este es uno de mis versículos favoritos, creo que todos los cristianos deberían memorizarlo, Filipenses 3:9. Pero déjame leerte Filipenses 3 del 8 al 9, dice así: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Fíjate lo que dice: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué versículo más claro? Si hay una forma en la que tú quieres definir el corazón del evangelio, la justificación, ese es Filipenses 3:9. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Porque eso es relevante para ti. Además de porque eres cristiano y quieres conocer la palabra de Dios e interpretarla bien. Es porque la misma tentación que llevó a la perdición a los judíos sigue latente en toda la humanidad. La tentación de seguir una ruta de auto-mejoramiento, auto-limpieza, auto-perfección, auto-ayuda. El camino muy sutil, que se ve muy virtuoso, que se ve muy bueno, que se ve muy perseverante y muy esforzado. Y esto puede tomar diferentes formas en tu vida, hermano. Puede ser que tú seas una madre que está buscando construir toda una imagen a través de tus hijos, de que tú eres digna, de que tú estás bien, de que tú debes ser aceptada por todos. Puede ser de que tú seas un trabajador que está buscando sobresalir precisamente para mostrar que tú vales, que tú eres alguien. Puede ser que tú estás estudiando día y noche para construir este vestido, esta imagen, este maquillaje de que yo soy digno de ser aceptado, de ser reconocido, de ser admirado. Todo esto es construir nuestra propia justicia. A través de nuestras obras, ganar nuestra aceptación. Y por lo tanto, debemos ver el ejemplo de los judíos y huir de la justicia propia hacia Jesús. En otras palabras, esto puede ser confuso de aplicar a nuestras vidas. En otras palabras, que tú seas un cristiano que mediante la predicación de hoy recuerdes: yo debo siempre ser un cristiano que acude a Cristo constantemente. Cristo céntrico. ¿Cómo sabes que vas a ir al cielo? Bueno, es que mira, yo la verdad he mejorado mucho en ir a la iglesia. No, Cristo. Bueno, dicen por ahí que no eres tan buen cristiano, ¿qué tal? Mira, yo no sé, pero Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi refugio, Él es mi Señor, y yo he dado mi vida entera a Él y quiero obedecerle y seguirle a Él. Esa es la aplicación de este pasaje y de este contraste. Mira el ejemplo de los contrastes. Uno renunció al yo para abrazar a otro, a Cristo. Mientras que los judíos
Cayeron en la tentación de seguir por construir una justicia propia que les llevó a la perdición. Punto número 2. Dos caminos. Pablo continúa en el contraste y este pasaje, que es versículo 1 al 11, es rico en enseñanzas teológicas, complejo, porque Pablo está explicando el porqué de estas situaciones. ¿Por qué es que uno abrazó a Cristo, además de la elección soberana de Dios, que ya la explicó el capítulo anterior? ¿Por qué es que uno abrazó a Cristo y el otro dijo, no, yo voy a seguir con mi justicia propia? ¿Por qué? Bueno, esa es la respuesta de Pablo resumida. Uno intentó llegar a Dios por esfuerzo y otro por fe en Cristo. Los dos intentaban llegar a Dios. Uno intentó por esfuerzo, otro por fe en Cristo. Pablo está comparándolo como si fuera una carrera. Y quizá han escuchado, quizá no, esta historia de la carrera de la liebre y la tortuga. O del conejo y la tortuga. Como uno es súper rápido y pues la tortuga muy lento, pero el conejo mientras va confiado y aquí una cosa está distraído, pasa que al final pierde la carrera y la tortuga, enfocado en seguir adelante, aunque era débil, aunque avanzaba y seguía y llegó al final y ganó. Es algo parecido a lo que está haciendo Pablo y decir, ¿cómo es que los judíos que tenían todas estas ventajas no alcanzaron la meta de la justicia de Dios? Pero los gentiles, que ni siquiera la buscaban, llegaron. Vamos a ver la respuesta, versículo 1 al 11. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Entonces, los israelitas no aborrecían a Dios, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron, es una palabra importante, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ellas. Vamos a parar ahí y entender esto. Lo primero que Pablo dice es esto. La explicación de estos dos caminos. El primer camino, versículo 1 al 5 que ya leímos, él ya describe el camino que tomaron los judíos. Entonces, ¿por qué están estas dos situaciones? Porque tomaron dos caminos distintos. ¿Cuál es el camino de los judíos? Él lo resume en esta frase: por obras. El amargo camino de las obras. Lo primero que Pablo nota es que este camino de las obras fue uno de celo sin entendimiento. ¿Usted han encontrado personas así? Personas que son pero apasionadas, personas que dicen, no, yo soy bien serio en los caminos de Dios. Personas que sacrifican, personas que lo dan todo, pero ni siquiera entienden el evangelio de Jesucristo. Y esto es importante para aquellos que dicen, no, lo importante es hacer el bien, lo importante es amar a otros. Y bueno, eso de la doctrina no importa. Miren a lo que los llevó a los judíos. Un celo fuerte, ¿verdad? El camino de las obras. Sí, vamos a hacerlo. Levantarnos en la mañana temprano, acostarnos tarde, hacer las oraciones, hacer todo esto. Pero no entendían el evangelio predicado desde el Antiguo Testamento. Yo he encontrado personas así, unas con muy buenas intenciones. Otra vez, Pablo lo reconoce, dice, versículo 2, yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Muy admirables y muy buenas. Y yo recuerdo leyendo con una persona la Biblia, muy
celosa de amar al Señor y con un espíritu tan amable y tan humilde, iba a una iglesia muy mala. Y estábamos leyendo la Biblia juntos y yo le hice una pregunta. Mira, aquí estamos leyendo esta parte. ¿Sabes qué es gracia? Aquí dice la palabra gracia. ¿Sabes qué es gracia? No, nunca la había escuchado. Ya había leído la Biblia entera varias veces, pero no entendía. Por eso el Evangelio es tan importante, el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Entonces esto es lo primero, el amargo camino de las obras tiene celo pero sin entendimiento. Segundo, ignora la justicia de Dios, ignora la oferta del Evangelio. Muchas personas creen que el Evangelio les está ofreciendo un consejo de ser mejores. El Evangelio no está ofreciendo consejos, está ofreciendo un regalo de la gracia que se llama la justicia perfecta de Dios. En Cristo está ofreciendo a Jesús. ¿Y por qué está ofreciendo la justicia de Dios? Porque estamos condenados y es lo que necesitamos. Es decir, el Evangelio está salvando personas perdidas y condenadas. Tercero, este camino de las obras es uno en que procura edificar su propia justicia. Pablo nos dice esto. Versículo 3. Desconociendo la justicia de Dios, ya vimos ese, procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Rechazaron el propósito de la ley. Eso es el cuarto elemento que yo veo en este pasaje. Este camino por obras de los judíos rechaza el propósito de la ley, que es obtener a Cristo. Y esto pasa con muchos adventistas. Quieren abrazar la ley sin ir al propósito de la ley, que es el nuevo pacto, que es Jesús. Mira lo que dice. Versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Yo creo que eso es un buen punto para volver a leer nuestro famoso pasaje de Romanos 6, 12, que dice, por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí viene, 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es algo tan importante de entender la fe cristiana. Y el camino de las obras judíos no hicieron esto. Prefirieron retener una vida bajo la ley de Moisés que la vida que ofrecía Cristo. Ese es exactamente el problema de la secta adventista. Y ahora, versículos 6 al 11, nos presenta el otro camino, el camino de los que sí creyeron. Y fíjense el cambio de tono, porque en uno hay una amargura y en el otro hay un gozo de celebración de la gracia increíble. Miren, versículo 6 al 11 dice, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, yo sé que Pablo aquí se pone bien confuso en esto. Dice, ¿qué significa esto? Es bastante sencillo lo que está diciendo él. Él está diciendo, la justicia que es por la fe celebra la ausencia de demandas imposibles para hallar salvación. Ok, déjenme explicarlo. Pablo está diciendo, el evangelio
lo primero que dice es, Dios no te está pidiendo hacer estas obras y logros imposibles. Dios no te está pidiendo, como decía un comentarista, ser Hércules para lograr obtener como un trofeo de victoria la justicia de Dios. Y Él lo dice de dos maneras. Primero, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo. Dios no te está diciendo, mira, la justicia de Dios que está en Cristo, la puedes obtener, pero está allá en el cielo. A ver, de aquí a aquí que llegues, inténtalo. Intenta ver si puedes lograr alcanzarla. Segundo contraste que Él da, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mira, eso es lo que hizo Hércules, por cierto. ¿Quién va a lograr ir al inframundo, lograr este acto heroico de llegar por fin? Yo llegué a Jesucristo y obtuve la justicia de Dios. ¿Y cuál es el punto de la buena noticia? Dice esto, y esto es sencillo. El camino de la fe, lo primero que celebra es que no hay demandas grandes para ser salvo. ¿Entendemos eso? Celebramos. Dios no nos está pidiendo nada. Es gratis. Es lo primero que dice Pablo. Dios no nos está pidiendo cosas imposibles. Llegar al cielo. Llegar a lo profundo del abismo para lograr obtener a Cristo. No. Entonces, ¿cómo obtenemos a Cristo? Eso es lo segundo que celebra. No está lejos en el abismo, no está allá en el cielo para alcanzarlo, sino que dice, y ahí entendemos en contexto esto, versículo 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está lejos en el abismo, no está para alcanzar a nadie, simplemente está presente ahí, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hermanos, esto es un lenguaje bastante confuso de Pablo, pero es bastante sencillo. Él está diciendo, no hay que ir a viajar al Himalaya para encontrar la iluminación y la redención del alma. El camino de la fe, no de las obras, de la fe, te dice simplemente cree la palabra que te estoy predicando ahora. Ya la escuchaste, ya la tienes ahí, está frente a ti. Créela. Eso es lo que está diciendo Pablo. El camino de la fe está accesible a todos y está enfrente de todos cuando se predica el evangelio. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Solo creer. Solo creer. La fe es todo lo que pide el camino de la fe. Tener fe se puede definir simplemente como creer la palabra. Creer la promesa de Cristo. Creer el mensaje que estás escuchando de Dios y abrazarlo y seguirlo. ¿Crees? ¿Crees lo que escuchas acerca de Jesús? ¿Crees que Él murió en la cruz para salvarte? ¿Crees en que Él te está ofreciendo el perdón absoluto de todos tus pecados? La salvación eterna de tu alma y la resurrección de tus cuerpos. ¿Crees que Él te está ofreciendo todo esto simplemente con decir, ven a mí? ¿Crees que Él te está invitando a ti? Pues créelo. Y Señor, sí, yo creo. Eres mi Señor.
confío en tu palabra, confío en tu promesa, eres mi Salvador. No dejes que pase el día de hoy, si no eres creyente, sin creer. Porque hay solo dos caminos, y si estás rechazando hoy el de la fe, estás yendo a través del de las obras, aunque no lo quieras admitir. Finalmente, punto 3, Pablo concluye su explicación con dos lecciones finales que podemos llevarnos a casa al ver estas dos situaciones y estos dos caminos. Son las dos lecciones finales. Y aquí están. Primero, debemos creer el Evangelio. Y segundo, debemos predicarlo. Eso es lo que dice Pablo. Primero, versículo 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo primero que vemos. Que hay que tomar en serio la responsabilidad de creer, pero el enfoque, aquí estamos, creer el Evangelio y predicar el Evangelio. Y lo que quiero que vean es que Pablo primero está hablando de las dos cosas, pero primero pone un énfasis en predicarlo. Y ya después termina meditando en que Israel no lo creyó y por eso debemos creerlo. Entonces primero predicarlo, dice, ¿cómo pues, versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pablo está diciendo, miren, esta invitación de esta fe gratuita, de este camino de salvación, de este regalo de vida eterna, esto es para todo el que invoque el nombre del Señor. Para todo el que quiera tomar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y naturalmente, lo siguiente es, ¿cómo invocarán a Dios? ¿Cómo acudirán y pedirán al Señor Jesús? Señor, sálvame, límpiame de mis pecados. ¿Cómo lo harán si nadie les predica? ¿Cómo va a pasar eso? Entonces Pablo aquí tiene una tarea importante que es al revés, pero es la primera que establece, y es tomar en serio la responsabilidad humana de predicar el Evangelio. Y la lógica es esto: la oportunidad es para todos, lo primero que dice. Segundo, la salvación es solo para los que creen. Entonces, la oportunidad se le está ofreciendo a todos, pero solo el que cree será salvo. Solo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Por eso hay que predicar, para que crean e invoquen el nombre del Señor y sean salvos. La lección dentro del contexto aquí es importante. La soberanía de Dios no es una excusa para la inactividad en predicar el Evangelio. Muchas personas dicen, bueno, Dios ya eligió a los que se salvaron, por lo tanto, que es lo que creemos. Pero por lo tanto, ¿para qué estar esforzándonos tanto en predicar? Lo que no entendemos es que y esta es la respuesta, hermanos, importante. En su soberanía, Dios ha elegido establecer medios por el cuales Él obra en el mundo. Él no necesita la predicación de nadie para salvar a otros, pero Él quiso establecer la predicación como es su soberanía, es su elección, es su libertad de establecer el sistema que Él quiera. Y el sistema que Él estableció es, voy a salvar mediante la predicación. Y a través de la predicación de la palabra,
voy a obrar fe y voy a obrar nuevo nacimiento y voy a obrar salvación. Y cuando entendemos esa conexión, entonces somos animados a decir, voy a ir a predicar con fe, sabiendo que Dios puede estar usando esta predicación ahorita para hacer un milagro. Y que no depende de si yo soy convincente o no, pero del milagro del Espíritu Santo en la persona. Porque Él ha establecido este medio, en su soberanía, ha establecido este medio para salvar a los suyos. Por lo tanto, tomemos en serio la tarea de predicar el Evangelio. Quizá tú puedes pensar, pero es que ya yo le prediqué a esta persona antes, predícale de nuevo. No sabes si en esa vez es la vez que el Espíritu Santo va a usar el Evangelio para producir fe. ¿Por qué digo producir fe? Porque precisamente es lo que Pablo dice. Pablo nos dice esto en el versículo 17, miren ahí. 16, 17. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Por eso digo que quizá al predicar este Evangelio, quizá el Espíritu Santo va a traer fe, va a producir fe en esta persona, y esta persona va a tomar el Evangelio. Son cosas complejas teológicamente, pero en la práctica es muy sencillo. Ve y predica el Evangelio bíblico. Y cree que Él puede salvar. Y por último, toma en serio la responsabilidad humana de creer el Evangelio. Versículo 18 al 21, Pablo concluye, por así decirlo, reflexionando en la incredulidad de los judíos. Dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído los judíos? Ciertamente que sí. Dice, por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Fíjate eso, ¿no? E Isaías fue muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Y eso es así. Yo puedo contar mi testimonio diciendo, no fue que yo busqué a Dios y lo alcancé. Es que Él me alcanzó a mí y me rescató. Pero en cuanto a Israel, el último versículo 21, en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y eso es importante para ti si no eres creyente, si no te has arrepentido de tus pecados y creer. Mira lo que Dios está haciendo en la predicación, extendiéndote su mano, extendiéndote la mano y diciendo, sé salvo. Almas perdidas, sean salvos. Pecadores, limpien sus pecados. Obtengan un Salvador hoy. Y el Señor está extendiendo las manos. ¿Serás tú un pueblo desobediente y rebelde? ¿O vendrás? Hermanos, les dejo con este versículo que me bendijo muchísimo sobre la esencia del Evangelio, que es la justicia de Dios. Porque el Señor le ofreció esto a Israel desde antes de Cristo. Y encapsula lo que Él ha hecho para salvarnos a nosotros y ofrecernos su justicia. Él no tenía que ofrecernos su justicia como regalo. Su Hijo Jesucristo como regalo. Y lo hizo. Isaías 46, 12 al 13. Escúchenme ustedes, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia. No está lejos. Escucha eso. Eres pecador, estás lejos de la justicia.
Dios dice, yo acerco mi justicia. Está frente a ti. No está lejos. Y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión. Y para Israel será mi gloria, el verdadero Israel. El Israel que escucha y obedece. Las verdaderas ovejas oyeron la voz y siguieron al buen pastor. Los verdaderos hijos de Abraham por la fe, los elegidos de todas las familias de la tierra, ellos creyeron al evangelio. Pero todos los que oyeron eran responsables por creer y obedecer el evangelio. Ahora mismo tú eres responsable de creer el evangelio y ser salvo si no lo eres. Y si eres creyente, así como Dios ha traído su justicia y la ha acercado a ti, ha extendido su mano hacia ti, así tú que eres creyente, tienes la responsabilidad de salir hoy, esta semana, a acercar la justicia de Dios, la salvación de Dios y extenderla y ofrecerla a todas las personas que no creen en el Señor. Orando que Él, por la proclamación del evangelio, salve a los suyos. Todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Creemos eso? Vamos a orar entonces. Señor, te pido, Dios, que nos ayudes a celebrar el evangelio y celebrar nuestra identidad como tu pueblo escogido y nuestra misión de llevar como iglesia las buenas nuevas de salvación y la justicia de Dios ofrecida a toda lengua, tribu y nación, a todo pueblo, judío o gentil, para fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a amarte y a crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén.